Pues buenas tardes, y después de esta presentación, el problema que tienen estas situaciones es que estamos aquí pero no nos conocemos. Entonces yo antes de empezar os voy a plantear algunas cuestiones que me gustaría que reflexionáramos. Estamos hablando de liderazgo y lo queremos vincular a lo que es el mundo de las personas con síndrome de Down. Parecen conceptos que no tienen mucho que ver o desde luego que parecen sospechosamente lejanos. Pero vamos a comprobar que sí que tiene mucho que ver. Me gustaría plantearos lo siguiente. Nosotros no nos conocemos, ¿de acuerdo? No sabemos de la vida de ninguno de nosotros, cómo somos, cuál es nuestro entorno y tal. Os voy a plantear algunas cuestiones. Si me vais poniendo, a ver si van apareciendo imágenes. Y si no, pues seguimos. Os voy a plantear lo siguiente. ¿Os imagináis cómo es mi casa? Este soy yo, ¿eh? ¿Cómo es mi casa? ¿Tenéis una idea de la casa donde vivo? No. Puede ser un piso, puede ser un chalet en la sierra, puede ser una mansión grande. Os dejo que lo penséis. ¿Os imagináis cómo es mi pareja? Es decir, ¿cuál es mi pareja? ¿Tengo pareja? ¿Cómo será? Puede ser una mujer 10, lo es. Cuidado. Es que me han dicho que esto se graba y entonces hay que tener cautela y tal. Bien. Es muy guapa, puede serlo, es una modelo, no lo es. ¿Cómo será? ¿Os imagináis cómo es mi coche? ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿Un último modelo? ¿Un modelo familiar? ¿Qué idea tenéis de cómo puede ser? ¿Os imagináis cómo es mi familia? ¿Tengo familia? ¿Tengo hijos? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Cómo son? ¿He adoptado 2 niñas chinas con traje de Faralaes? ¿Tenéis una idea? Bueno, todas estas situaciones son totalmente factibles. Yo no os voy a decir ahora mismo cuáles son reales. Pero sí que os planteo, para que entendamos que todos, con la información que tenemos a nuestra disposición, planteamos esquemas mentales. Todos tenemos pautas, todos tenemos mapas mentales. Desde hace muchos años, psicólogos, filósofos, filólogos, neurolingüistas nos están planteando que efectivamente vemos el mundo con unos patrones y que cada uno de nosotros tenemos nuestros patrones. Para algunos yo seré una persona bien casada, con mujer tradicional, 4 hijos. Para otros mi pareja es aquel tipo alto que está en la penúltima fila y con el que me llevo muy bien. Todo va a depender de nuestras visiones. Esta es una sesión para hablar un poco de liderazgo. Este concepto de cómo vemos el mundo es muy importante en términos de liderazgo, porque el liderazgo tiene un primer punto de partida, que es nuestra visión. Y nuestra visión es lo que somos cada uno de nosotros. El liderazgo empieza en uno mismo. Recordad la frase del conócete a ti mismo, este aforismo clásico, es importante. No hay un proceso de liderazgo que no empiece por ahí. Es decir, cómo vemos nosotros la realidad es cómo es la realidad para nosotros y a partir de ella construimos. Cuando tenéis la idea de liderazgo, ¿en qué estáis pensando? ¿Cuáles son los arquetipos? ¿Cuáles son las ideas que tenéis de liderazgo? ¿Qué imágenes os vienen a la mente? Pensadlo un momento. ¿Con qué asociáis cada uno de vosotros esa idea de liderazgo? Seguramente, voy a intentar suponer, la idea de liderazgo que estáis planteando tiene mucho que ver con iniciativa, con carisma, con voluntad, con empeño, con sacrificio, con capacidad de resistencia a la frustración, con capacidad de enfrentarse a otros modelos. Si esa es la respuesta que estáis dando, esto, en términos históricos, estáis utilizando un antiguo mito. No sé si sois conscientes. Y es el mito del héroe griego. Estáis utilizando a Hércules
estáis utilizando a Aquiles como visión de liderazgo. Es el concepto clásico de liderazgo, es el concepto de liderazgo fuerte, es decir, el héroe griego, capaz de enfrentarse al mundo y con él romper el destino que se supone que está sometido y hacer su propia trayectoria. Ese es el concepto habitual de liderazgo, ese es el mito que hay detrás. Quedaros con la idea, que luego vamos a ver un poquito. Os planteo una tercera cuestión, y es la tercera, ¿eh? Yo vengo del mundo relacionado con las personas con síndrome de Down. Todos tenemos, antes lo hemos comentado, casos, experiencias, ejemplos de conocer a personas con síndrome de Down. Tenemos un vecino, tenemos un familiar, conocemos a alguien, tenemos unas imágenes de personas con síndrome de Down que hemos visto en nuestro entorno, que hemos visto en la televisión. ¿Con qué asociáis una persona con síndrome de Down? Pensadlo un momento. Pensad lo que conocéis de las personas con síndrome de Down. El arquetipo de persona con síndrome de Down es vuestro esquema mental el que hace el mundo, ¿eh? Lo normal es que el esquema de persona con síndrome de Down que estéis pensando sea sonriente, simpático, sociable, cercano, excesivamente cercano muchas veces, muy dispuesto. ¿Estáis viendo una persona feliz? ¿O aparentemente estáis viendo una persona feliz? Ese suele ser el esquema habitual. ¿Vale? Esta forma de ver el mundo es importante por lo siguiente. Cuando estamos hablando de liderazgo, sobre todo en el caso de personas con síndrome de Down, es muy importante plantearlo desde el punto de vista de qué opinan las propias personas con síndrome de Down. Es decir, yo os he preguntado qué imagen tenéis de una persona concreta de síndrome de Down, con qué lo relacionáis, pero ¿qué es lo que opinan ellos? ¿Cómo viven ellos su vida? Es decir, ¿son realmente tan felices como nosotros creemos que lo son? ¿Ellos están conformes consigo mismos? Sí, no. ¿Están satisfechos? ¿Lo sabemos? No hay liderazgo si uno no se conoce a sí mismo para saber qué puede aportar. Segundo, si no conoce al entorno con el que está actuando, trabajando, colaborando en equipo y sabe qué necesita, qué demanda y tal para poder responder a ese liderazgo. Esto es muy importante, sobre todo en ámbitos de liderazgo social. Nos movemos en entornos comunitarios, en entornos donde hay que dar respuesta. Hay un proyecto que nosotros en nuestra Federación Down España hemos empezado a hacer los últimos años. Este libro que tenía aquí es sencillamente en qué se ha plasmado el proyecto. En los últimos años, en el ámbito de la discapacidad, se está viviendo una auténtica revolución. Yo no sé si algunos los conocéis, pero realmente es una revolución importante. Estamos viviendo unos años donde se ha aprobado una convención, una herramienta jurídica internacional, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Es la Convención de Derechos Humanos, pero aplicada a las personas con discapacidad. Hasta aquí es sencillamente un texto jurídico. Nosotros nos planteamos un proyecto con jóvenes con síndrome de Down para que ellos abordasen esa realidad de algo que teóricamente hablaba de ellos, pero les era muy ajeno, y se planteasen hasta qué punto les afectaba o hasta qué punto podía cambiar su vida. Fue un proyecto muy bonito que básicamente tuvo pues, las siguientes ideas. Hay grupos de jóvenes, en concreto de 6 ciudades de toda España, donde se fueron reuniendo. Son jóvenes que están formándose en lo que llamamos nosotros proyectos de vida independiente, es decir, son jóvenes a los que se les va formando y enseñando para que vayan aprendiendo a tomar ellos las riendas de su propia vida. Para un joven con síndrome de Down, tomar las riendas de su propia vida quiere decir, fijaros, saber manejar su dinero, quiere decir saber vivir en pareja, quiere decir vivir su sexualidad, quiere decir salir a la calle y tomar sus propias decisiones y saber manejarse hasta el punto que sea posible, quiere decir intentar vivir
solo, con apoyo, independiente, en pareja, con amigos, pero tener una vida diferente a una vida que dependa solamente de su familia, normalmente de sus padres, eso quiere decir hablar de vida independiente. Yo no sé si en este momento ya alguno de vosotros, con ese esquema de qué pensáis de una persona con síndrome de Down, ya os he roto el esquema. Espero que sí, porque sería buen síntoma. Bueno, pues esos jóvenes que existen, con los que se está trabajando, se les planteó lo siguiente. Ellos cogieron el texto de la convención, que es, como todo texto legal y jurídico, un textillo, en el sentido de lo que puede considerar un joven. Cogieron ese documento en una parte de que llamamos de lectura fácil, una adaptación, una simplificación, y se pusieron a debatir. ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron algunos de esos artículos y dijeron, ¿esto cómo lo interpretamos? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Tacatá. Plantearon después, sabiendo que esto nosotros pensamos que quiere decir o que interviene de esta manera, ¿cómo se actúa? Es decir, ¿en qué casos, estamos hablando de derechos, ellos entendían que se habían vulnerado sus derechos? ¿En qué casos se habían sentido discriminados? A posteriori, ellos habían vivido casos de discriminación, pero no habían sido conscientes. Y en ese momento intentaban reflexionar a toro pasado en qué les había afectado. Y luego lo que hacían era plantear, si se reconocían en esa vulneración, ellos y sus familias, ¿qué planteaban? ¿Qué planteaban para ellos, para su vida? ¿Qué planteaban para su entorno? ¿Qué planteaban para la sociedad y tal? Hasta aquí parece un proyecto un poco soso. Os puedo asegurar que no. Os estaba planteando que el liderazgo depende de conocer qué opina la gente de alrededor. Os voy a dar algunas frases que son sus voces, que son sus palabras, para que veáis las cosas que decían. Y no voy a comentar porque es sencillamente lo que ellos opinan. Esto todo son frases de jóvenes con síndrome de Down y son sus palabras. Aquí no hay más traducción. Yo fui con un compañero que tiene síndrome de Down a la discoteca y no lo dejaron entrar por tener discapacidad. Y esto me parece injusto. Los porteros muchas veces se fijan en los rasgos físicos. Muchas veces en las discotecas, en los bares, a los síndrome de Down no les dejan entrar porque creen que somos personas que vamos a montar follones o que no vamos a saber desenvolvernos. Esto es lo que piensa la sociedad muchas veces. Otro comentaba, si quieres saber algo de mí, habla conmigo primero. Me siento fatal cuando le preguntas a la gente cosas que yo debería contestar. Aunque sea un niño, también sé responder. Y si soy un adulto, no me trates como a un niño. ¿A ti te gustaría que lo hicieran? Esto estoy seguro que fue un joven que se lo estaba diciendo a sus padres. Seguramente. Me gusta ir a la moda, vestir ropa bonita y sentirme atractivo. ¿Por qué nunca salen en los anuncios chicos con síndrome de Down? Yo me siento bien tal como soy. Dejadme elegir por mí mismo. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Ayúdame a decidir si te lo pido. No me manipules. Tengo sexualidad y me gusta disfrutar de ella. Me apetece lo mismo que a ti. ¿Te sorprende? Yo creo que no. No pude comprar el cargador del móvil porque el hombre de la tienda quería que fuese mi padre. No me lo vendió porque tenía síndrome de Down. Os pongo como ejemplo que hay casos de chicos gestionando su propio dinero, con sus tarjetas de crédito, con su trabajo, que de repente van a un hotel a conseguir habitación y no se la dan, o algún caso de algún chico que ante un robo fue a hacer una denuncia y no quisieron tramitarle la denuncia. Parecen cosas sencillas, pero son ejemplos muy claros de hechos de discriminación que en esta sociedad, que está muy avanzada, y en el ámbito de discapacidad bastante, existen. Y la diferencia es que no somos nosotros los que hablamos de ellos, son ellos los que dicen, que estoy analizando qué me pasa y esto es lo que hay. Hay un montón de ejemplos, no he querido tampoco profundizar, pero van todos por ahí. ¿Qué es lo importante que ha tenido para nosotros este proyecto? Sobre todo en términos de liderazgo. Yo os plantearía algunas conclusiones. No es el único proyecto que Down España o las organizaciones de síndrome de Down de toda España están desarrollando alrededor del ámbito de derechos, de dignidad, del ámbito de vida independiente. Hay varios, pero estamos sacando algunas conclusiones. Esto es una pequeña sesión para hablar de liderazgo.
¿Es que las personas con síndrome de Down nos pueden enseñar algo en términos de liderazgo? Sí. Hay 3 pistas que quizás sería bueno destacar. Una, hay un ejemplo muy bueno de liderazgo en las personas de síndrome de Down que se llama básicamente romper las expectativas. Cuando las expectativas sobre una persona son limitadas y escasas, el efecto en términos de cambio, de reto, de cambiar también mentalidad que hacen esas personas es decisivo. Esto sucede también con las personas con síndrome de Down. Y ellos son conscientes. Ellos saben muchas veces las expectativas que hay sobre ellos, las ven en sus padres, las ven en su entorno, las ven en casos de discriminación. Pero se enfrentan a ello y cuando consiguen resultados y van avanzando y tienen casos de vida independiente, son conscientes también de que eso tiene un efecto. No solamente en términos de autoestima, de orgullo, evidentemente, pero en términos de cambiar las expectativas. Ese es un ejemplo de liderazgo que ya se está viviendo en España muy claro con personas con síndrome de Down. Y es un buen ejemplo. Hay una segunda pista que en términos de liderazgo es importante. Una característica de las personas con discapacidad intelectual es la rutina, la conducta repetida. Ese es un enfoque cierto, pero por el en vez negativo. Hay un enfoque que es por la parte positiva. Las personas con discapacidad intelectual son claramente persistentes. Trabajan, trabajan, trabajan. A veces hasta la obsesión. Cuando en ese tipo de persistencia se hace con el apoyo adecuado, con un proceso de aprendizaje, en términos de cambio de conducta, de ejemplo, es importante. Os pongo solamente un ejemplo. Muchas de las personas con síndrome de Down que trabajan en entorno ordinario, que cada vez son más y que tendrán que ser muchos más, cuando hablas con los equipos donde están trabajando, con los empresarios, casi siempre hay una frase repetida que es: no me falla casi nunca, no le conozco una baja, es que es R, hay que decir que paren. Es decir, es persistencia pura. Eso, en términos de equipo de trabajo y tal, en términos de modelo, de forma de enfrentarse a los problemas, es un buen ejemplo. Y hay una tercera pista que también quería destacaros, porque me parece que es importante. Hay una lógica paradójica que se da mucho a las personas con síndrome de Down y que está relacionada con el liderazgo. Y es lo que nosotros a veces hemos llamado el liderazgo de los débiles. Es decir, hacer de las debilidades fortaleza. En el caso de las personas con síndrome de Down, eso sucede, claramente. Es decir, es un tipo de liderazgo de saber cuál es su realidad, que es una realidad débil, con muchos problemas, y de eso hacer fortaleza, hacer virtud. En el caso de las personas con síndrome de Down, eso está sucediendo. Y eso es todo un ejemplo. Me gustaría solamente deciros que el ámbito de la discapacidad es una larga marcha que se está haciendo pues, por lo que es la autonomía y por un poco el desarrollo de los principios. La historia de la discapacidad intelectual y de las personas con síndrome de Down es una historia triste. En la antigüedad, históricamente, apenas había personas con discapacidad intelectual porque la discapacidad era, cuando surgía en una persona, era motivo de muerte. Es decir, habitualmente en las sociedades antiguas la discapacidad no existía. El infanticidio estaba al orden del día. Es decir, los espartanos, recordad lo de los 300, no había ninguna persona con discapacidad, por lo menos intelectual, de otro tipo no sabemos, pero en aquella sociedad, por ejemplo, el Consejo de Ancianos decidía que cuando nacía un niño con algún tipo de anomalía tal no iba a ser un soldado para la sociedad y por lo tanto había que matarlo. En la época romana la legislación obligaba a matar a una persona, a un niño nacido con algún tipo de anormalidad. Obligaba, no solamente era que era una costumbre que se mantenía. Es decir, esto ha sido un gran avance. El hecho de que la sociedad actual haya asumido que la discapacidad está dentro de nuestras sociedades y que tiene un papel, que tiene una virtud, que tiene un capital social sobre el que aportar, es un gran avance. Es un gran avance. Cuando estamos hablando de la Convención y de los derechos, estamos hablando de avance, estamos hablando de un progreso que se está dando. Me gustaría dejaros claro que ese progreso le están protagonizando las propias personas con síndrome de Down.
y que en algunas frases como las que tenéis ahí os puedo asegurar que ellos son muy conscientes de que están teniendo ese papel. Lo digo porque la próxima vez, si os encontráis con una persona con síndrome de Down y tal, y si lo veis algo diferente, yo personalmente os lo hubiese agradecido mucho. Muchas gracias.